Chen preguntó con pánico, ¿qué diablos es eso y qué tipo de habilidades trascendentales podrían dar lugar a una transformación así? También gritó acerca de los 5 atributos principales: metal, agua, madera, fuego y tierra. Además, mencionó la evolución especial de hielo, viento, rayo y trascendencia metálica. Ninguno de los poderes trascendentales de esos atributos debería causar tal transformación en un brazo. Chen utilizó los pedazos de su arma rota y los envolvió alrededor de las barreras. Cuando terminó, rompió la barrera y la levantó mientras gritaba a Xin Can que no le importaba lo que fuera. Chen lanzó la barrera hacia él, gritándole que muriera. Voló directamente detrás de él, pero giró su brazo demoníaco a tiempo y lo bloqueó. Chen gritó que su brazo no era algo que tendría un ser humano y preguntó furiosamente si era realmente un monstruo. Chen se sorprendió al ver que sus varillas de metal lo habían atravesado, pero la llama que liberó derritió las varillas de metal. Chen preguntó si era un trascender basado en el fuego porque todos los monstruos no poseen ningún atributo propio. Entonces, Chen se dio cuenta de que hay una posibilidad en la que un monstruo podría poseer un atributo. Aún así, Chen no quería creerlo, sabiendo que solo se aplica a monstruos de rango 4 y superiores. Levantó su enorme brazo demoníaco para agarrar a Chen y lo atacó con él, rompiendo el suelo en el proceso. Desafortunadamente, Chen saltó a tiempo para esquivar su ataque y le preguntó qué demonios era él. Luego, Chen gritó que no parece un humano, pero tampoco parece un monstruo por completo. Chen se dio cuenta de que no podía matar a Xin Can rápidamente, pero pensó que ya no importaba porque Xin Can es un monstruo en toda regla con su apariencia. Entonces, solo necesita esperar unos minutos y cuando lleguen los exterminadores, matarán a Xin Can sin duda mientras la mano de Xin Can se disipa, enloquece y destroza. Se da cuenta de que evolucionar al tercer rango es mucho más difícil de lo que pensaba y cree que debe ser porque se comió parte del dragón de la tierra hace un momento. Luego notó que era la misma energía que el diente negro, y sabía que si no la controlaba ahora, nunca volvería a su forma humana. Hizo todo lo posible por controlar su brazo demoníaco, pero de repente, Chen usó su escudo dorado para protegerse, pensando que el monstruo frente a él era bastante formidable. En cuanto a la defensa, su escudo dorado tampoco era tan vulnerable. Sin embargo, el escudo dorado de Chen se rompió fácilmente en pedazos y fue golpeado por el brazo demoníaco de Xin Can en el proceso. Chen quedó en shock y notó que acababa de ser arañado por esas púas negras anteriormente, preguntándose si realmente podían causar tanto daño. Luego, Chen lo miró, preguntándose qué tipo de monstruo era. Sabía que su escudo no podía bloquear esas púas negras en Xin Can. Chen también descubrió que ni siquiera podía aguantar un minuto porque definitivamente moriría allí. Xin Can atacó a Chen, pero él saltó a tiempo mientras le decía que era mejor que se quedara allí. Con su condición actual, si saliera ahora, todos lo estarían cazando porque era solo un monstruo. Los exterminadores llegarían pronto y definitivamente no lo dejarían escapar. Incluso si tuviera suerte con ellos, seguía siendo un monstruo, un enemigo de la raza humana, así que nadie lo ayudaría allí. Chen bromeó diciéndole que cada humano allí estaría encantado de matarlo ellos mismos porque un monstruo como él debe ser eliminado. Luego, Chen se sorprende al ver a Hiyu detrás de él. Hiyu se acercó a Chen con su poder eléctrico mientras él le preguntaba a gritos si estaba del lado de Xin Can. Le dijo que Xin Can era un monstruo, pero ella le dijo a Chen que Xin Can no era un monstruo porque Xin Can era Xin Can. Luego, ella lo atacó con su electricidad mientras Chen le preguntaba a gritos si sabía lo que estaba haciendo. Le dijo que estaba traicionando a su propia especie y que lamentaría su decisión allí. De repente, Xin Can apareció detrás de Chen con su brazo demoníaco lanzándose hacia él y le dijo a Chen que si el mundo no toleraba la existencia del monstruo, él mismo se abriría paso a la fuerza. Estrelló a Chen contra el suelo con fuerza, rompiendo el suelo en el proceso. Luego, le dijo a gritos a Chen que iba a ser devorado y absorbió a Chen. De repente, el suelo tembló incontrolablemente y cuando miró hacia arriba, vio al dragón de la tierra arrastrándose hacia él, haciéndole notar que los exterminadores estaban allí. Luego, le dijo a Hiyu que se mantuviera alejada de él y fingiera como si no lo conociera porque no sabía si podía revertir su brazo izquierdo. Hiyu abrazó su brazo demoníaco con pucheros y le dijo firmemente que se quedaría a su lado, incluso si iba al mismísimo infierno. Sonrió, pensando que al final, seguía siendo Hiyu.
Entonces, escucharon a alguien gritándole a los demás que entraran lo más rápido posible y rescataran a todos los supervivientes que pudieran encontrar, haciendo que Hee-Ju se preguntara si Shin-Kan iba a ser expuesto. El hombre creía que usar a 3 trascendentes del atributo Tierra de 3 estrellas como escudo les compraría algo más de tiempo. Recordó las palabras del director, tenían que proteger a los civiles fuera, por lo que retirarse no era una opción a cualquier costo. El hombre planeaba que después de que el escudo fuera destruido, escaparía discretamente. Sin embargo, de repente, el dragón de la tierra rompió el escudo y cortó en pedazos a los guardias por los que pasó. Uno de los científicos gritó que los guardias estaban muertos, y la defensa formada por 3 trascendentes del atributo Tierra de 3 estrellas ni siquiera pudo resistir un solo golpe. Los científicos sabían que no tenían ninguna posibilidad contra él y notaron que incluso su director había desaparecido. Luego, los científicos gritaron que mientras los policías intentaban disparar al dragón de la tierra. El dragón de la tierra abrió la boca y gritó fuertemente, haciendo que todos en la habitación se arrodillaran en el suelo de dolor, sintiendo que sus cabezas estallaban. Cuando el dragón de la tierra estaba a punto de devorar al científico, este notó a alguien, y vio a una exterminadora sosteniendo una tubería. Al principio, el científico se preguntó quién era, pero luego dejó de lado su identidad y le suplicó que lo salvara. Ella balanceó la tubería que liberó agua afilada a su alrededor mientras miraba al dragón de la tierra. Luego, balanceó la tubería hacia el dragón de la tierra y gritó que era el que interrumpió su cita a ciegas. El ataque voló hacia la gente, haciendo que todos entraran en pánico y se preguntaran si estaba planeando matarlos a todos. Sin embargo, su ataque simplemente pasó a través de ellos, haciéndolos incapaces de creer que logró cortar al dragón de la tierra de la misma manera. No pudieron dañar al dragón de la tierra, sin importar lo que hicieran. Luego, el científico vio al dragón de la tierra gravemente herido y se dio cuenta de que eran elementos que bailaban como espíritus pero se enfurecían como demonios. Era el estándar que había detenido el progreso de clasificación de innumerables trascendentes de 3 estrellas, lo que significaba que era el emblema legendario de un trascendente de 4 estrellas, la vida elemental. Después de cortar al dragón de la tierra, la gente a su alrededor pudo moverse, pero luego notaron que el dragón de la tierra se estaba recuperando rápidamente. El científico miró a la dama sudorosamente, sabiendo que era la guardiana más fuerte de la institución para trascendentes, una trascendente de 4 estrellas con un 91% de genes trascendentes, San Juan Kui. Ella avanzó y le dijo a la gente que se lo dejaran a ella, ordenándoles que evacuaran a quienes estaban afuera. También deberían proporcionar los detalles de esa instalación y la situación en el interior a los exterminadores entrantes. Deberían dejar la misión de rescate de supervivientes en sus manos, a lo que todos respondieron afirmativamente. Por otro lado, dentro de los terrenos de prueba, Hugh le preguntó si podía revertir su brazo a la normalidad. Él respondió que necesitaría algo de tiempo. Ella le dijo que se escondiera primero y ella le ayudaría a ganar algo de tiempo. Entonces, inmediatamente corrió hacia el interior de la jaula para esconderse. De repente, entraron personas, y Hugh llamó a los exterminadores en dirección opuesta, actuando como si estuviera siendo felizmente salvada y les informó que había escuchado un ruido de jadeo en la otra dirección. La espiga en su brazo demoníaco se hizo más grande, haciéndolo darse cuenta de que el poder de un tercer rango es 10 veces más fuerte que el poder del segundo rango. Sabía que la razón principal por la que un monstruo de tercer rango es excepcionalmente grande es para dar cabida a los genes del monstruo furioso. Así que pensó que necesitaba seguir comprimiendo su poder para recuperar su forma humana completa. Decidió dejar que sus huesos evolucionaran primero aún más fuertes. Pero luego notó que eran los genes trascendentes del 1% que recibió en su primer día de reencarnación. Se preguntó si estaban absorbiendo los genes trascendentes que acababa de devorar de Chen o si era porque ambos eran del elemento metal. Independientemente, se dio cuenta de que los genes trascendentes del 1% se habían despertado. Decidió intentar estabilizar los genes del monstruo con la ayuda de esos genes trascendentes y dirigir su desarrollo de manera controlada. Evolucionó sus huesos primero, pero se sorprendió al sentir que la fuerza era similar a la del diente negro del dragón de la tierra. Luego, la espiga en su brazo demoníaco se hizo más grande, golpeando el techo en él. Por otro lado, los exterminadores agarraron a Gwion, que se había derrumbado, y agradecieron a Hee-Ju por su cooperación porque pudieron encontrar a esos 3 supervivientes fácilmente.
Ella respondió que de nada mientras se preguntaba por qué eran tan rápidos. De repente, escucharon un fuerte ruido en una de las celdas y los exterminadores lo miraron de inmediato, preguntando qué era y si era un monstruo. Hee-Ju entró en pánico, sabiendo que Shin-Kon estaba a punto de ser descubierto. Intentó detener a los exterminadores, pero uno de ellos le dijo que se callara y explicó que cualquier sonido atraería la atención del monstruo. Miró a los exterminadores con desesperación y juró a Shin-Kon que incluso si lo expulsan de la sociedad, lo acompañará donde sea que vaya. Los exterminadores se acercaron cuidadosamente a la celda, pero él salió de ella en una forma completamente humana y se disculpó con los exterminadores. Luego les explicó que acababa de despertarse después de ser noqueado y les preguntó qué había pasado. El hombre le dijo a su compañero que era un humano, no un monstruo, y que los asustó hace un momento. El hombre informó a su capitán que encontraron un total de 5 supervivientes allí, mientras Hee-Ju le preguntaba en susurros si estaba bien, y él respondió con confianza que estaba como nuevo. Miró su brazo, sabiendo que había logrado evolucionar todos los huesos dentro de su cuerpo para que fueran tan similares al diente negro del dragón de la tierra. Sin embargo, aún no podía compararse con el original, así que pensó que aún era demasiado débil. Luego, echó un vistazo al hombre preguntándole a su capitán incrédulo que el dragón de la tierra se había retirado y reportó que llevarían a los supervivientes afuera. Descubrió que los humanos realmente son demasiado débiles porque lo que no saben ahora es que el dragón de la tierra, que solo un trascender de 4 estrellas podría enfrentar, es solo un pequeño tentáculo que sobresale del cuerpo principal del dios demonio, y los monstruos ocultos en lo profundo de la tierra están más allá de lo que los humanos pueden comprender. Así que sabe que necesita adquirir más fuerza lo antes posible porque debe salvarse antes de salvar a otros. Sabe que necesita recursos, el poder de los genes, y debe lograr que Hee-Ju y él sean invencibles en ese mundo primero. Pero también sabe que antes de eso, debería ocultarse entre los trascendentes. Al día siguiente, en un lugar destruido, Shin-Kun está soñando sosteniendo a un hombre en su cabeza y apretando lentamente la cabeza del hombre. Antes de que el hombre muriera, vio a un dios demonio saliendo de debajo de la tierra. De repente, Shin-Kun se despertó y pensó que no quedaba mucho tiempo para ellos. Hee-Ju le preguntó cuánto tiempo iba a seguir pensando allí y le dijo que lo había estado mirando a otras personas desde que puso un pie en los terrenos de la escuela. Él le preguntó si se refería a las 36 de y cómo podría ser cuando había arrepentido sus pecados mucho antes. Luego le aclaró que no era lo que quería decir cuando dijo que no quedaba mucho tiempo, a lo que ella respondió burlonamente bien. Luego le dijo que el mundo tal como lo conocen sufrirá un tremendo cambio dentro de un año, por lo que ella debe evolucionarse a sí misma en una trascendente de 5 estrellas antes de que todo suceda, y cuanto antes, mejor. Ella le preguntó si realmente solo era un año y le dijo que, hasta donde sabían, un rango 4 estrella es el rango más alto y más fuerte en ese mundo. Ni siquiera saben cuán fuerte es un trascendente de rango 5 estrellas. También le dijo que necesitaban trabajar aún más duro, mucho más duro que durante su examen de ingreso a la universidad. Él le dijo que no se preocupara por eso porque la ayudaría con eso, a lo que ella respondió bien y le dijo que confiaba en él. Luego, puchereando, le dijo que confía en ella con todo excepto en que dijo que se había arrepentido de sus caminos promiscuos. Él le dijo que primero tiene que evolucionarse a una trascendente de 3 estrellas en un mes, y ella le dijo que actualmente tiene un 95% de genes trascendentes dentro de ella. Le recordó que dicen que cuanto más genes trascendentes tienen, más recursos necesitan durante las etapas iniciales y le preguntó dónde podrían encontrar tantos recursos cuando no tienen un respaldo fuerte. De repente, Shao Zeng lo llamó a gritos hermano mayor y le dijo con orgullo que solo gracias a su ayuda él, Xia Tao y Guian lograron sobrevivir a la prueba final. Además, tuvieron la oportunidad de continuar estudiando en la institución, y la escuela hizo una excepción y recompensó a todos los que sobrevivieron como si hubieran pasado la prueba misma, así que le deben una gran deuda de gratitud. Luego, Shao Zeng le dijo que a partir de ese día, él era su líder y estaban a su servicio hasta que la muerte los separara. Hee-Ju le dijo burlonamente que logró que incluso un hombre fuera tan devoto de él ahora, y ella podía ver que realmente había evolucionado, haciéndolo decirle que ya se ha arrepentido y ha cambiado su camino. Shao Zeng le preguntó quién era la chica a su lado y le dijo que siempre había querido preguntarle sobre eso, pero nunca tuvo la oportunidad desde que fueron salvados durante la prueba final.
Él respondió que ella era Hee-yu y ella le saludó mientras decía hola. Ambos quedaron sorprendidos al escuchar su nombre, y Sao Zeng gritó que Hee-yu es la de los foros, la estudiante de primer año más fuerte que su academia ha visto desde su creación, una trascendente con un 95% de genes trascendentes, la cantidad más alta registrada en la historia, la prodigio Hee-yu. Él simplemente le dijo a Hee-yu que cree que están exagerando un poco. Sao Zeng le gritó diciendo que eso lo esperaba de él y les preguntó si también son pareja, haciendo que ambos lo miraran en silencio. Luego ambos respondieron que no y que eso no estaba sucediendo. Después les dijeron que explicar las cosas siempre es una molestia, pero que solo son amigos de la infancia y piensan que nadie les creería porque incluso comparten el mismo equipaje. Bane les dijo que, ya que ambos eran amigos de la infancia, podrían formar un grupo juntos y les hizo una sugerencia. Bane explicó que la institución llevaría a cabo una competencia de recursos para cada nueva generación de estudiantes después de que se inscribieran con éxito. A cada nuevo estudiante se le daría un conjunto de recursos y competirían entre ellos durante las próximas 3 horas utilizando sus propias habilidades. Luego, Bane sugirió que formaran un equipo temporalmente. Su sentido espiritual podría ayudarles a evitar a los talentos destacados entre los nuevos estudiantes y podrían evitar que les quiten sus recursos los demás. Incluso podrían ser capaces de arrebatar los recursos a sus compañeros de clase. Sao Zeng le gritó a Bane que se callara de una vez y le preguntó si estaba tratando de perjudicar a su hermano mayor. Bane respondió que no, y que no era su intención. Sao Zeng le dijo a Bane que los estudiantes que están actualmente en la lista de continuación, así como aquellos nuevos estudiantes con bajos genes trascendentes, son siempre más propensos a ser blanco, especialmente para esa generación. Le preguntó a Bane si sus compañeros de clase no les contaron antes acerca del prodigio que fue probado con un 88% de genes trascendentes durante su graduación de secundaria y que ya era el líder de los recién llegados ahora. Sao Zeng también les dijo que su objetivo es robar todos los recursos de aquellos que tienen menos del 50% de genes trascendentes. Era porque era difícil para aquellos con menos del 50% de genes trascendentes despertarse, como él, con un 39% de genes trascendentes, y Sao Dao, que solo tiene 41 genes trascendentes. En Close One apenas pasó el umbral con un 50% de genes trascendentes. Luego, Sao Zeng gritó que absolutamente no cargarán a su hermano mayor Zeng-kun, mientras Zeng-kun y Hye se miraban el uno al otro. Ella le dijo que eso es robo de recursos y él le preguntó si no eran su primer lote de recursos que venía. Ella respondió que incluso vienen con algunos lindos, y él los llamó carnada, a lo que ella respondió que siempre y cuando los eduquen para que se conviertan en asistentes capaces, les ahorrará mucho esfuerzo. Luego, sonriendo, le dijo que podría ayudarles a convertirse en potencias, solo superadas por ellos en toda la escuela, si no en el mundo. De esa manera, también podrían alcanzar la cima de sus vidas y estar dispuestos a ayudarles a eliminar cualquier obstáculo. Pero ella le dio un puñetazo sonriente en el pecho y le preguntó si eso no era simplemente atar a un equipo usando las cadenas de la amistad. Luego les dijo que deberían unirse juntos, dejando a Sao Zeng impactado y en pánico mientras le decía que no necesitaba compadecerse de ellos de esa manera. Les dijo seriamente a Sao Zeng que no era por ninguna otra razón y que estaba dispuesto a unirse a ellos porque son leales, de primera categoría y muy útiles. Pero aclaró que lo que quiere decir son compañeros confiables. Sao Zeng lloró emocionado, pero les dijo que desde que se unían a su equipo, sus objetivos podrían cambiar solo un poco. Sao Zeng le dijo que como tenía expectativas tan altas de ellos, por supuesto, no lo defraudarían y seguirían su liderazgo en todo. Él sonrió y les dijo que de repente pensó en una posibilidad. Si alguien accidentalmente obtiene todos sus recursos de todos. Luego, Hee-yu continuó preguntándoles si no todos esos recursos les pertenecerían solo a ellos también. Banyan pensó que no sonaba correcto, pero él les dijo riendo que no se preocuparan demasiado porque solo están curiosos. Les dijo que deberían ir al dormitorio y arreglar su equipaje. Hee-yu también les dijo que su primera clase es esa noche después de todo, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Entraron al edificio del dormitorio cuando Sao Zeng le preguntó cuántos genes trascendentes tiene, y él respondió que lo descubrirá pronto y que podría sorprenderlo. Luego, Sao Zeng emocionado le dijo a Banyan que el porcentaje de genes trascendentes de Xincan debe ser realmente alto.
Más tarde, el hombre frente a ellos se presenta como Bo-Liang y les dice que será su profesor fundamental durante el próximo año. Bo-Liang informa a los estudiantes que dejará claro desde el principio que si no pueden despertar sus poderes trascendentes dentro de ese año, deberían abandonar esa institución trascendente y aquellos que regresen de la prueba final. Luego, Bo-Liang le dice a Ban Yang que puede ver que ha despertado su poder trascendente de atributo mental y percepción del peligro, lo cual es adecuado para sus débiles genes del 50%. A continuación, Bo-Liang observa a los estudiantes con genes trascendentes del 39% y 41%. Hee-Seng responde con orgullo que ha regresado, y Cao Dao menciona tímidamente que ella está allí. Bo-Liang les dice a Hee-Seng y Cao Dao que si aún no pueden despertar sus habilidades dentro de ese año, deberían irse y vivir como personas comunes por el resto de sus vidas, haciendo que todos en la habitación se rían de ellos. Sin embargo, Hee-Seng responde que hará lo mejor que pueda. Él le pregunta a Hee-Seng acerca de ese profesor Bo-Liang, y Hee-Seng explica que mientras esté sin despertar y su porcentaje de genes trascendentes sea menor al 50%, Bo-Liang solo lo llamará por su porcentaje. Bo-Liang les informa que su generación es bastante especial, asumiendo que ya han visto informes de que la persona con la mayor cantidad de genes trascendentes en la historia humana está entre su grupo, y su futuro es inimaginable para todos ellos, incluido él como profesor. Sin embargo, lo que más le sorprende es el hecho de que haya alguien en su clase con un porcentaje de genes trascendentes de solo el 1%. Luego, Bo-Liang llama al estudiante con 1%, que no es diferente de una persona común, para que se ponga de pie y que todos lo conozcan. Los estudiantes miran a su alrededor, preguntándose quién es. Hee-Seng le dice que solo el 1% es realmente difícil, y ese chico seguramente será blanco de todos los estudiantes. Sin embargo, se pone de pie y le dice a Bo-Liang que ya ha despertado, y fue un poder trascendente del elemento metal, sorprendiendo a Bo-Liang, quien pregunta si incluso un portador de genes trascendentes del 1% puede despertar, diciéndole que si es el caso, debería subir al escenario y ayudar al maestro en una lección. Baja las escaleras diciéndole a Bo-Liang que debería haber recompensas por ayudar a enseñar. Bo-Liang responde que recibirá una parte extra de recursos durante la competencia de recursos posterior a la clase, y le agradece a Bo-Liang por eso. Bo-Liang le dice que no le agradezca aún porque un portador de genes del 1% con 2 partes de recursos podría ser su pesadilla en breve. Pero él solo les dice a todos que los poderes trascendentes se refieren a habilidades elementales, como metal, madera, agua, fuego, tierra, hielo, viento, relámpago, mental y más. Siempre que despierten el poder de esos elementos a través de sus genes trascendentes, pueden controlar sus genes extraordinarios y almacenar elementos externos dentro de ellos. Bo-Liang le dice que cuando puedan evitar que los elementos se disipen y moldear sus genes trascendentes en una batería perfecta, se convertirán con éxito en un trascendente de una estrella. Bo-Liang luego toma una enorme pieza de metal de debajo de su mesa mientras dice que, como demostración, primero necesitan una pieza de metal. Bo-Liang le explica que los elementos que los genes trascendentes pueden alojar son limitados, así que si solo tiene el 1%, solo tiene aproximadamente eso. Bo-Liang toma una pequeña pieza de metal de la más grande y se la lanza mientras explica que, en esa vida, solo puede controlar esa pequeña cantidad de metal y le dice que juegue con ella por un rato. Mira la pieza de metal y piensa que todo es tan extraño. También sabe que esas son cosas que los monstruos de alto nivel adquieren gradualmente después de un tiempo, preguntándose si la cima de la evolución de un monstruo es convertirse en un trascendente. Bo-Liang les dice a todos que todos tienen una cadena genética misteriosa, y si se convierten en un monstruo o un trascendente depende de si esa cadena genética muta hacia una cadena genética de monstruo o una cadena genética trascendente. Bo-Liang les dice a todos que son afortunados. Afortunadamente, todos son seres trascendentes cuya cadena genética misteriosa ha mutado hacia una cadena genética trascendente, y el contexto de esas cadenas genéticas trascendentes determina los logros futuros. Además, cuantos más genes trascendentes tengan, más sensible se vuelve su percepción elemental, facilitándole su cultivo. Reconoce que no hay ni un poco de equidad en esto, pero es como funciona el mundo. Bo-Liang explica que a partir del 90%, cada 1% adicional de genes trascendentes aporta mejoras significativas para sus portadores.
Por ejemplo, San Juan ella misma puede respirar bajo el agua con sus genes trascendentes del 91% y su compañera de clase Hiyu puede resistir al menos 3000 voltios de electricidad sin problemas. Bo-Liang les dice a todos que si apareciera un portador de genes trascendentes del 100%, podrían llamarlo dioses. Por el contrario, cuanto menor sea su porcentaje de genes trascendentes, menor será su sensibilidad a los elementos, lo que dificulta su cultivo. Además, no hay registros de individuos que tengan menos del 20% de genes trascendentes antes de la aparición de Shinkun. Luego le pregunta a Bo-Liang si significa algo así, y cuando Bo-Liang lo mira y le dice que si no puede controlar su atributo de metal, puede ayudarlo. Bo-Liang se sorprende al ver que ha cambiado el metal por oro. Luego le dice a Bo-Liang que puede sacarlo y meterlo en su cuerpo sin problemas, haciendo que Bo-Liang no crea que haya tenido éxito con tanta destreza y se dé cuenta de que su despertar no fue solo un milagro accidental. Bo-Liang le dice que parece que tiene la sabiduría que es única entre 1.000.000 o una suerte única en la vida. Luego, Bo-Liang libera un fuerte poder elemental de metal mientras le dice que le enseñará otra verdad. Explicó que la diferencia entre el 1% y el 80% es como 80 personas atacando a una sola. Por lo tanto, no hay necesidad de formaciones tácticas porque tener una multitud de individuos trascendentes ya sería una ventaja abrumadora. Bo-Liang también le dice que de esa manera, sus poderes serían fácilmente aplastados y las personas con menos genes trascendentes siempre deben ser conscientes de que son los más débiles. Así que, si era más débil, debería esconderse detrás de los fuertes. Esto hizo que todos los estudiantes los miraran en estado de shock, pero él solo sonrió, recordando que en ese momento, Bo-Liang fue asesinado por sus manos. En el momento crítico de la vida y la muerte, Bo-Liang sacrificó su vida por los estudiantes, dándoles el tiempo suficiente para escapar. Esto hizo que pensara que Bo-Liang es realmente un maestro admirable, pero luego vio que Bo-Liang estaba sudando profusamente. Notó que sintió un poco de presión en ese momento, preguntándose si Bo-Liang estaba tratando de presionarlo para que se sometiera con sus genes trascendentes. Sabe que sus genes trascendentes devoraron los genes trascendentes de Chen antes y ya se ha convertido en el gran gordo ahora. Entonces, Bo-Liang no podría presionarlo para que se sometiera. Sin embargo, sabe que no sería suficiente porque necesita ser un poco más discreto. De lo contrario, se pregunta qué haría si los otros estudiantes vienen y lo intimidan. Luego soltó la pieza de metal en su mano y actuó como si se estuviera cayendo, diciéndole a Bo-Liang que no podía sostenerlo por mucho más tiempo. Pero Bo-Liang sabe que le ganó a propósito, haciendo que Bo-Liang se pregunte si no pudo presionarlo. Los estudiantes vitorearon a Bo-Liang mientras llamaban burlonamente a Shinkun un débil, haciendo que Bo-Liang mire hacia arriba y se dé cuenta de que casi no pudo proteger su propia reputación. Luego, Bo-Liang sonrió, pensando que Shinkun tenía algunos secretos, y Shinkun sabía lo que estaba haciendo, haciendo que Bo-Liang se interesara. Bo-Liang luego agradeció a Shinkun por su demostración y le dijo que todo era para su primera lección fundamental. Bo-Liang les dijo a todos que la filosofía de su escuela es la supervivencia del más apto, donde el ganador se lo lleva todo. Les preguntó si todos estaban listos y les dijo que comenzara la competencia de recursos para los estudiantes de primer año. El hombre le dijo a Bo-Liang que habían estado listos desde hace un tiempo y dijo arrogantemente que simplemente no sabe si ese tipo Shinkun está realmente preparado o no, ya que tuvo la oportunidad de escuchar sus palabras jactanciosas cuando vino a la escuela hoy. Esto hizo que se preguntara de dónde sacó su confianza ese portador de genes trascendentes del 1%. El hombre también les dijo a todos que Shinkun dice que quiere derribarlos a todos y apoderarse de todos sus recursos, lo cual piensa que es verdaderamente audaz en extremo. Luego, el hombre salta de su asiento, diciéndole a Shinkun que lo sorprendente es que logró despertar con solo el 1% de genes trascendentes, haciendo que piense que también ha puesto un tremendo esfuerzo. El hombre luego se presenta como Yu-Sin y le dice que tiene un 85% de genes trascendentes y es un trascendente de atributo agua. Sin le dice que admira enormemente su perseverancia porque lleva la carga de tener genes tan inferiores, pero aún así logra superarlos y despertar. Sin le dice que hará una excepción para invitarlo esa vez a unirse a ellos. Sin también le dice con orgullo que actualmente están reuniendo estudiantes con niveles de genes trascendentes que están por encima del 60% y formando una alianza de los fuertes. Sin le extiende la mano, diciéndole que juntos pueden cumplir ese plan suyo y apoderarse de todos los recursos de los débiles.
En realidad, Sin piensa que siempre y cuando se una, su novia Hee-yu, con la mayor cantidad de genes trascendentes en la historia, seguramente se unirá a ellos también. Luego, Sin le dice que deje que los recursos caigan en sus manos, donde pueden aprovecharlos al máximo en lugar de desperdiciarlos en los débiles. Sin embargo, él simplemente responde que fue divertido y le dice a Sin que, al final, solo se atreve a intimidar a los débiles con su fuerza. Sin le pregunta furiosamente quién demonios se cree que es y le recuerda que solo es basura con solo el 1% de genes trascendentes. Ni siquiera tiene la calificación para ingresar a la institución trascendente en primer lugar. Sin también le dice que solo pudo pasar la prueba final porque Hee-yu lo salvó en ese momento, así que no debería pensar que no sabía esa información desde hace mucho tiempo. Lo llama basura que no conoce su lugar pero lo invitó solo porque traerá consigo a Hee-yu. Le sonríe y le dice a Sin que tocó un punto sensible, haciendo que Sin lo mire con enojo y le diga que espere porque su alianza de los fuertes definitivamente se apoderará de todos los recursos de debiluchos como él. Sin embargo, de manera bromista, le desea buena suerte a Sin y le dice que estará rezando por él, lo que provoca que Sin se aleje enojado. Bo Liang le pregunta si su intención era provocar a propósito a Sin, y él responde que no. Luego explica que estaba animando sinceramente a Sin en ese momento, dejando a Bo Liang en silencio por un momento. Después, Bo Liang le dice a todos que deben comenzar la competencia de recursos para los estudiantes de primer año, les ordena que se acerquen y reciban sus fichas de intercambio de recursos, y que se reúnan en el bosque fuera de la escuela para recibir más instrucciones. Bo Liang le entrega 2 fichas. Más tarde, en el bosque fuera de la escuela, Bo Liang les dice a los estudiantes que no salgan del bosque, les da 1 hora para hacer lo que quieran. Enfatiza que todo dependerá de sus habilidades a partir de ese momento y declara que comienza ahora. Hee-seng sugiere con confianza que deberían encontrarse con Sin, pero Banyan se disculpa porque él no va. Hee-seng le pregunta a Banyan qué significa, y Banyan responde que también tiene que pensar en sí mismo. Banyan le dice a Hee-seng que, aunque sus genes trascendentes son solo del 49%, hicieron una excepción para dejarlo unirse a la alianza ya que ha despertado. Hee-seng le recuerda a Banyan que Sin los llevará más lejos en la vida, pero Banyan se disculpa y dice que aunque Sin es realmente fuerte, solo está al 1%. Además, Sin se enfrenta a toda la alianza, así que realmente no esperaba que Sin los provocara desde el principio. Hee-seng llama furiosamente a Banyan traidor, pero Saya Odao le dice que entienda que cada uno tiene sus propias ambiciones, así que no hay necesidad de forzarlo. Siendo observado por más de 10 potencias trascendentes, no podían culpar a Banyan por retroceder. Uno de los estudiantes llama a Sin Kun al 1% y le dice que solo puede reír por ahora, y lo vigilarán de cerca. No haya donde pueda ir, y Sin volverá pronto, lo que significa que será su turno de llorar. Pero Sin Kun simplemente sonríe y le dice al hombre que, después de todo, acosar a alguien débil no llevará mucho tiempo. El hombre le pregunta furiosamente qué significa y le dice que se llama utilizar los recursos eficientemente. Más tarde, una mujer corre continuamente dentro del bosque y se esconde detrás de uno de los árboles, pensando que ha corrido lo suficiente y que debería estar a salvo por ahora. Sin embargo, Sin aparece detrás de ella y le dice que nadie puede escapar de su detección, ya que alrededor del 70% del cuerpo humano consiste en agua. Le ordena que le entregue su ficha de intercambio de recursos y que hará las cosas un poco menos dolorosas para ella. La mujer se niega, diciendo que esos recursos le pertenecen, y le pregunta por qué debería dárselos. Él le dice que se culpe a sí misma por no tener genes lo suficientemente fuertes para unirse a su alianza y ahoga a la mujer con su agua, haciéndola rendirse y decirle que se los entregará. Después de que Sin agarra los recursos de la mujer, se aleja hacia su próximo objetivo y ahoga a otro estudiante débil para obtener sus recursos. Por otro lado, los miembros de Sin acorralan a otros estudiantes débiles y los golpean para obtener sus recursos. De repente, el hombre aparece frente a Sin y le pregunta si ya tiene todos los recursos que cree que merece. Sin sabe que el hombre es fan Sisai y le dice a Sisai que no ha venido a buscarlo, pero él ha venido a él en cambio. Luego, Sin le dice a Sisai que deberían probar si él, el joven maestro de la familia Fan que ni siquiera se sometió a pruebas genéticas y se matriculó en la escuela a través de la puerta trasera, tiene las calificaciones para unirse a su alianza. Sisai respondió que era una coincidencia porque eran sus pensamientos también.
Sisai liberó su enorme mano llameante y le dijo a Sin que deberían ver si tiene las calificaciones para ser su subordinado. Sin contraatacó con su poder del agua mientras le preguntaba a Sisai si estaba acostumbrado a ser un joven maestro durante demasiado tiempo y cómo se atrevía a pensar que podía agitar su posición como el joven maestro de la familia Fan donde quiera que fuera. Pero luego, la mano llameante de Sisai simplemente pasó a través del agua de Sin, haciendo que Sin preguntara si el agua no debería poder contrarrestar el fuego y pensara que incluso si Sisai es fuerte, su pantano negro no debería evaporarse tan fácilmente. Por otro lado, Sin vio a los débiles corriendo mientras gritaban a los matones que devolvieran sus recursos y que simplemente esperaran a que se hicieran más fuertes, luego lo resolverían de una vez por todas. Sin pensó que era un poco lento, pero estaba contento de que al menos hubieran terminado de cosechar ahora. Los miembros de Sin preguntaron a los estudiantes débiles si eran estúpidos y quién esperaría a que se volvieran más fuertes. Luego, les dijeron que era un mundo donde el más fuerte se come al más débil, así que si alguien no puede aceptarlo, deberían volverse más fuertes. El hombre miró al equipo de Sincan, diciendo que solo tenían que esperar a que Sin regresara y podrían cosechar las últimas fichas restantes. Luego, el hombre bromeó preguntándole a Sincan si tenía miedo y le dijo que si no fuera por Hiyu, ya se habría ido. Pero luego, el hombre notó electricidad y vio a Hiyu meditando, haciendo que el hombre pensara que Hiyu, portadora del gen trascendente al 95%, debe haber hecho algo. El hombre corrió hacia ella para detenerla, pero alguien bloqueó el ataque del hombre con solo una palma. Sincan le dice a Hiyu que los han descubierto y que ella necesita tener un mejor control de sus poderes. Luego, le preguntó cuánto tiempo más necesitaba para prepararse, y ella respondió que necesitaba un minuto más. El hombre se dio cuenta de que el brazo de Sincan está hecho de metal y no puede moverse ni un poco. El hombre piensa que hay algo mal con Sincan y se pregunta qué quieren decir con un minuto más. Mientras tanto, en la academia, Bo Liang escuchó que la electricidad se apagó, haciendo que piense que a partir de ese semestre, la factura de electricidad de la institución superaría significativamente su presupuesto. Pero Bo Liang sonrió, pensando que simplemente dejarían que el departamento financiero se preocupara por eso. Mientras tanto, en el bosque, apretó la mano del hombre mientras le decía a Hiyu que ya habían sido descubiertos, no deberían preocuparse por ocultar su ubicación. Ella debería prepararse para electrocutarlos a todos. El hombre gritó de dolor y le dijo urgentemente a su miembro que rápidamente detuviera a Hiyu porque iba a electrocutarlos a todos hasta la muerte. Otro hombre corrió hacia ellos, diciéndole al hombre que se apurara y derribara primero al 1%. Luego, le preguntó al hombre que estaba esperando, arrodillándose y haciendo el ridículo como él. Sin embargo, Sincan simplemente agarró la mano del otro hombre también y la apretó mientras le preguntaba a Hiyu por qué aún no lo había soltado. Ella respondió que aún no había encontrado a una persona más. El hombre gritó a sus otros miembros que atacaran a Sincan. Deberían tener cuidado porque él era realmente fuerte y ordenó a los miembros que ya estaban despiertos que usaran todas sus habilidades trascendentales. Luego, los hombres corrieron para atacarlo, pero él simplemente le preguntó a Hiyu quién era esa persona. Ella respondió que era un chico llamado Yuin. Entonces, le dijo que no se preocupara porque ya había dispersado sus partículas eléctricas a través del viento. Justo un minuto después, encontró a Yin y vio que un trascendente con atributo de agua estaba luchando contra un trascendente con atributo de fuego. Luego, Sincan llamó a las personas que tenían menos del 60% de genes trascendentes para que lo escucharan. Les dijo que no se dejaran llevar por tonterías porque él los ayudaría a vengarse a todos. También les dijo que tomaría todas las fichas de recursos de esos matones, que todos sus puntos de partida serían los mismos que antes y que todos aún podrían esforzarse más la próxima vez. Les dijo a los matones que no pensaran en huir porque todos ya tenían la firma de electricidad estática de Hiyu en sus cuerpos. Al final, serán electrocutados sin importar qué. Él sabe que ese movimiento es una técnica que Hiyu le dijo que desarrolló durante la línea de tiempo anterior en ese momento. Luego, Hiyu usa su rayo dirigido para atacar a cada uno de ellos. Por otro lado, Sisai estaba sujetando a In con su mano llameante. Pero In seguía tratando de protegerse usando su escudo de agua. In gritó a Sisai que no puede vencerlo solo con esas llamas. Pero Sisai solo sonrió y levantó la mano mientras le decía a In que está llegando. Luego,
Sisai cerró su mano llameante, agarrando a In, quien no podía liberarse ni con su poder elemental del agua. Sisai levantó la mano y golpeó a In fuerte contra el suelo. Luego, Sisai movió la mano hacia un lado y le preguntó a In, que estaba dentro de la mano llameante, si creía que podría resistirlo durante un minuto completo. In se da cuenta de que no puede hacer nada al respecto porque la brecha de poder es demasiado amplia, y piensa que ni siquiera es justo. Sisai abrió la palma, soltando a In. Luego, Sisai le dice a In que ha pasado su prueba y que él y su alianza están calificados para estar bajo su mando. In le preguntó a Sisai qué quería decir con pasar la prueba cuando no podía. Sisai respondió que ya había alcanzado el estatus de un trascendente de 3 estrellas, así que en términos de fuerza, podría graduarse fácilmente de la institución de trascendentes. El hecho de que pudiera protegerse con habilidades de atributo de agua bajo su mano llameante sin desfigurarse ya es bastante bueno. In le pregunta por qué está allí si ya es un trascendente de 3 estrellas, y él responde que lo que todos están peleando ahora son solo recursos, pero esas cosas ya están todas a su alcance. Luego, le ofrece la mano a In y explica que está ayudando a la familia Fan a reclutar jóvenes talentos como él. In no debería preocuparse porque le puede asegurar que la familia Fan tratará a cada talento destacado de manera igualitaria basándose en las capacidades individuales. Facilitarían su crecimiento más rápido que si estuviera solo porque, después de todo, esa equidad no es fácil de encontrar en ese mundo injusto. Luego le pregunta a In si lo acepta, a lo que In responde, por supuesto, y extiende la mano para aceptar. De repente, un relámpago voló directamente hacia In y Sisai, que se sorprendieron. Luego, el rayo golpeó a In, electrocutándolo, y el rayo de Hiyu se elevó en el aire, cazando a cada estudiante allí. Sisai miró a su alrededor, preguntándose si era Hiyu, y miró a In, quien estaba temblando de dolor en el suelo, diciendo que no podía moverse. Caminan hacia ellos mientras él ordena a Hizen y Xiao Dao que recojan todas esas fichas de recursos en las otras direcciones y les dice que no se preocupen porque no podrán mover ni un centímetro durante la próxima hora. Saluda a Sisai y le dice que realmente no es tan fácil desarmarlo, como esperaba. In gritó que la electricidad que lo golpeó era demasiado fuerte, y Sisai llamó a Hiyu, pero él le dice que no necesitaban hablar porque ella nunca se unió a su grupo. Sisai le dice que solo le va a decir una cosa. Luego, Sisai liberó su palma llameante una vez más y le dijo que respetaba su decisión y esperaría hasta que ella tomara la decisión correcta por sí misma. Shinkan empujó suavemente a Hiyu hacia atrás y le dijo que fuera a descansar un rato porque Sisai no era un oponente que pudiera derrotar en ese momento. También le dijo que él también necesitaba probar sus habilidades trascendentales mientras estaban en eso, y saltó para enfrentarse a la palma llameante de Sisai. La palma llameante de Sisai golpeó el suelo con fuerza, causando una fuerte explosión, y Sisai miró furiosamente hacia abajo pensando que lo había golpeado. Sin embargo, Sisai se sorprendió al verlo aparecer rápidamente frente a él. Bromeó llamando a Sisai joven maestro y le dijo que parecía un poco nervioso, preguntándole si era porque nadie había tenido la oportunidad de acercarse tanto a él antes. Sisai levantó la mano y lo llamó tonto arrogante. Luego, Sisai intentó agarrarlo con su palma llameante mientras le decía que, como se esperaba de alguien que posee el 90% de genes trascendentes, pudo conjurar 2 llamas masivas y consumidoras de energía. Sin embargo, Shinkan saltó a un lado a tiempo para evitarlo. Pero luego, las 2 palmas llameantes de Sisai lo acorralaron y Sisai le dijo que no tenía a dónde correr. Sisai fusionó su palma llameante y las palmas lo atraparon. Zen, que aún está en el suelo, le dijo a Sisai que puede ver su verdadero poder ahora, pero al hacerlo, va a matar a Shinkan. Sisai le dijo a In que no se preocupara porque Shinkan no será asesinado de esa manera. Sabe que Shinkan es alguien que logró sobrevivir en esa prueba final. Luego, Shinkan apareció de la nada y saltó hacia Sisai, haciendo que In no pudiera creer que las palmas llameantes no lograron capturar a Shinkan. Pensó que una vez que Shinkan fuera atrapado, todo habría terminado, pero Sisai solo sonrió y usó sus 1000 palmas llameantes. Las palmas masivas se dispersaron y se convirtieron en muchas palmas llameantes más pequeñas. Shinkan las miró, pensando que ahora había más, pero eran más pequeñas. Luego activó su hoja dorada trascendente al 1%, un corte casual, y cortó las palmas llameantes que lo atacaban.
Sisai notó que era extremadamente familiarizado con el combate real hasta el punto de que no parecía que acabara de despertar, haciendo que Sisai se preguntara qué demonios es. De repente, Shinkan apareció frente a Sisai y estuvo a punto de cortarlo con su hoja, pero Sisai lo evitó. Luego, Sisai notó que las hojas doradas que estaba controlando eran afiladas, y Sisai sabía que no era una buena idea causar fatalidades en la escuela, lo que significaba que era difícil evitar resultar herido. Pero un movimiento equivocado, y Shinkan terminaría con daños irreparables, así que Sisai decidió usar directamente su poder trascendente al 90% para atacar directamente al 1% de Shinkan, y superar los genes trascendentes de Shinkan, destruyendo los genes desde adentro. Sisai piensa que una vez que los genes trascendentes de Shinkan se rompan dentro de él, tomará al menos un año o más recuperarse, y Shinkan ya no será una molestia. Luego, confundido, mira a Sisai y nota que los genes trascendentes de Sisai son increíblemente fuertes, preguntándose quién creería que Sisai es alguien que acaba de despertar. Además, Sisai se parece a su tío trascendente clasificado como 4 estrellas. Luego, finge caer nuevamente mientras grita que Sisai es demasiado fuerte, haciendo que Sisai se pregunte qué demonios está haciendo. Luego se pone de pie y le dice a Sisai que realmente es el más fuerte de todos en esa generación, concediendo humildemente mientras siente que no debería continuar esa pelea. Una hora después, Boliang se encuentra con ellos y les dice que la competencia ha terminado, así que espera que todos hayan obtenido algo diferente a través de esa competencia. Boliang ordenó a los estudiantes que le entregaran sus fichas y el departamento de recursos se encargaría de asignarles los recursos. El equipo de Sin apartó la mirada enojados y decepcionados. Luego, Shinkan con su equipo le entregó la ficha a Boliang mientras explicaba que parece que accidentalmente obtuvieron todas las fichas, y eran un total de 78. Luego le preguntó a Boliang si le importaba contarlas. Boliang tomó las fichas de él mientras le decía que era bastante audaz de su parte, y parece que su grupo se ha convertido oficialmente en el objetivo de muchos. Respondió riendo que se aseguraría de llevarse bien armoniosamente con sus compañeros de clase. Luego, Boliang preguntó si no queda una con Sisai. Sisai buscó en su bolsillo, pero confundido preguntó dónde fue su ficha. Él respondió que se le olvidó y le explicó a Boliang que cuando Sisai lo derrotó hace un momento, vio una ficha de intercambio de recursos en el suelo, así que la recogió, haciendo que Sisai le dijera enojado que se callara y no lo llamara Sisai. Se disculpó con Sisai y le entregó la ficha mientras le preguntaba si quería recuperarla, pero Sisai se dio la vuelta y le dijo que simplemente la guardara mientras le juraba que la próxima vez se la cobraría. Más tarde, en el departamento de recursos, le dijo a Sai-san y Saodao que les darán 6 porciones de esos y acerca del resto, pero Sai-san lo interrumpió, diciéndole que no dijera más porque 6 porciones son un total de 42 frascos de fluido de esencia de vida, que ya es un tesoro inimaginablemente valioso solo para ellos. Le dijo que definitivamente lo valorarán y se esforzarán por despertar. Le dijo a Sai-san que era bueno que lo entendiera. Luego, Saodao lo llamó y le dijo que tenía algo que quería preguntarle, pero Sai-san le dijo a su hermana que llamara a Shinkan hermano mayor. Shinkan solo le preguntó qué era. Ella le dijo que sabía que en realidad podría haber derrotado a Sisai y le preguntó por qué perdió a propósito contra él. Él respondió que Sisai era el joven maestro de la formidable familia Fan, y dado que ya tenían los recursos que necesitaban, no había necesidad de apresurar a Sisai tan pronto. Sai-san gritó que era increíble. Unos minutos después, Sai-san le dijo que ya llegaron a los dormitorios, pero él siguió haciendo que Sai-san le dijera que iba en la dirección equivocada porque la dirección a la que se dirigía era el dormitorio de mujeres, y su dormitorio no estaba por allí porque estaba en la misma habitación que él. Señaló hacia el dormitorio de mujeres y le dijo a Sai-san que iba en esa dirección porque la escuela proporciona dormitorios individuales especialmente diseñados para personas con genes trascendentes excepcionalmente altos, para evitar que dañen accidentalmente a sus compañeros de clase. Sai-san le respondió que lo sabía, pero era el dormitorio de Hiyu. Saodao golpeó la cabeza de su hermano y le preguntó qué tan lento puede ser, haciendo que Sai-san se diera cuenta de que era el dormitorio de su hermana mayor, que es un término utilizado para la novia o esposa de su hermano mayor. Luego, Sai-san les hizo una reverencia y les deseó buenas noches. Siguió caminando mientras le decía a Hiyu que ya les dijo que eran solo amigos de la infancia.
Le dijo a Hiyuu que enseñarle cómo absorber rápidamente esos recursos podría llevar toda la noche, y riendo le dijo que parece que no ha pasado toda una noche en la misma habitación con ella desde la escuela secundaria. Hiyuu rió y lo llamó mujeriego y le recordó que después de la escuela secundaria siempre es caótico en sus relaciones. Luego le preguntó quién querría quedarse con él. Él le dijo que ha cambiado, y ella le dijo que mejor que sí, a lo que él respondió que ahora lo está haciendo mejor, haciendo que Hiyuu esté de acuerdo tímidamente en que realmente parece un poco diferente de antes. Un momento después, en la habitación de Hiyuu, le explicó que a medida que comenzaron a aparecer un gran número de trascendentes en ese mundo, los humanos comenzaron a estudiar sus poderes e intentar replicarlos. Aunque los humanos aún no pueden recrear artificialmente esos poderes, pueden utilizar fuentes biológicas, como animales, y extraer una sustancia llamada esencia de vida de ellos. También le explicó que la sustancia se utiliza para reemplazar el consumo de energía elemental en los superhumanos. Luego, bebió la poción de la botella mientras le decía que sonaba como esos monstruos devoradores de hombres, pero cuando ella la bebió, fue absolutamente inútil y no satisfizo su hambre en absoluto. Luego se sentó y le explicó que la gente del Departamento de Recursos dijo que es mejor tener una ampolla al día, ya que se alinea con la tasa natural de absorción y reparación del cuerpo, pero ofrece el mejor uso. Luego le dijo que no se preocupara por eso y que no necesita pensar en ahorrar en las facturas de electricidad en esa escuela, así que simplemente debería esforzarse al máximo y avanzar lo más rápido posible hacia el rango de una estrella. Luego se acercó más a ella y le dijo que le diera una sacudida y que le dejara sentir si hay algún rastro de electricidad de antes procesándose en su cuerpo. Se sorprendió al ver que Sin-kun estaba demasiado cerca y se dio cuenta de que Sin-kun realmente había cambiado mucho. Sabía que realmente ya no veía a esas chicas, haciéndola pensar que parecía que incluso eliminó su información de contacto, y sentía que Sin-kun no había estado tan enfocado en ella así desde la secundaria. Le preguntó si ya puede darle una sacudida. Luego le apretó la mejilla mientras le decía que ella es generalmente tan violenta y que no le diga que no puede hacerlo. De repente, ella gritó sorprendida y cayó al suelo mientras Sin-kun estaba encima de ella preguntándole en qué estaba pensando, pero ella simplemente le preguntó tímidamente qué estaba haciendo él. De repente, se inclina y se acerca más a su rostro. Ella giró la cabeza hacia un lado para evitar su mirada y se preguntó si la razón por la que Sin-kun no las veía era porque había encontrado un objetivo más cercano. Luego le dijo que se levantara de una vez porque se sentía raro, pero él simplemente le dijo que olía tan bien que quería comérsela. Ella le preguntó qué demonios estaba diciendo y lo miró de reojo. Luego se sorprendió al ver que la mitad de Sin-kun se había convertido en un monstruo. Inmediatamente saltó y electrocutó a Sin-kun preguntándole cómo se atrevía a intentar comérsela y diciéndole que lo enviaría al infierno. Su relámpago salió de su dormitorio, lo cual vio Sayada y pensó que realmente es necesario darle a las personas con una alta cantidad de genes trascendentes sus propias habitaciones. Después de ser golpeado por su electricidad, él reacciona y le dice que su abundancia de genes trascendentes es realmente abrumadora y su sentido que está emitiendo es verdaderamente una tentación mortal para un mutante como él, haciendo que ella frunza el ceño tímidamente. Se quitó la chaqueta y le dijo que podía sentir que su electricidad mostraba signos de estar siendo procesada, así que iba por el camino correcto y debería esforzarse al máximo. Luego le dijo que volvería enseguida, pero ella le lanzó una máscara y le dijo que usar una máscara cuando hace algo mal es esencial, a lo que él le agradeció. Luego salió de su dormitorio y ella le dijo que tuviera cuidado. Él le dijo que no se preocupara porque solo iba a comprar algo para picar y le compraría algo de cenar, pero ella simplemente lo llamó tonto tímidamente. Un momento después, estaba en el exterior, pensando que actualmente era un monstruo de rango 3 en las primeras etapas. Sabía que usando la llama del Señor, podría enfrentarse incluso a un monstruo de rango 3 en su punto máximo. También sentía que siempre y cuando tenga cuidado de ocultar la mano izquierda transformada del monstruo, los demás solo pensarán que es un trascendente del elemento fuego. De repente, sintió algo, lo que lo sorprendió e inmediatamente ocultó las llamas. Entonces utilizó su habilidad de detección y vio al dragón de la tierra debajo de él. Se dio cuenta de que era el mismo que había conocido en el terreno de prueba y, aunque había llegado tan lejos en la institución de trascendencia, la escuela aún no estaba lo suficientemente lejos del terreno de prueba.
Sabe que el dragón de la tierra aún lo está buscando en esa área y lo había detectado, por lo que piensa que si usa demasiado la llama del Señor, el dragón de la tierra vendrá a llamar a su puerta. Luego se aleja pensando que su cena de esta noche no será tan sabrosa y sabe que no solo hay dragones de la tierra bajo el suelo, sino también monstruos no descubiertos que los humanos aún no han encontrado. También sabe que los humanos no saben que los monstruos que alguna vez fueron humanos todavía están vivos y que la muerte de esos monstruos liberará su energía genética en forma de humo. Fluirá continuamente hacia los cuerpos de esos monstruos subterráneos y, después de un año, cuando los monstruos acumulen suficiente poder, desencadenará el apocalipsis. Luego recordó que en su vida anterior, casualmente tropezó con una pista sobre uno de esos monstruos subterráneos. Mientras tanto, alguien en la parte trasera del coche sintió dolor de cabeza y preguntó dónde estaba, recordando que acababa de terminar su sesión con un compañero de la Asociación de Redención para liberar algo de estrés. Luego, la escena cambia al hombre enmascarado que estaba a punto de secuestrar al hombre, mientras el hombre le dice a su hija que pronto irá a casa. Luego, el hombre enmascarado metió al hombre en el coche. Más tarde, el hombre se despertó y preguntó al enmascarado quiénes son y qué planean hacer. El conductor enmascarado llamó a su compañero halcón para preguntarle si usó menos medicina y le dijo que no controló bien la dosis en ese momento. El hombre le dijo al enmascarado que lo dejara ir porque iba a casa y lo que están haciendo es ilegal. El halcón simplemente le dijo al conductor que no era posible porque administró la medicina con precisión y parece que el hombre era diferente al resto. El conductor enmascarado miró al hombre y dijo dulcemente que parecía que habían capturado a uno grande esta vez. Luego, el conductor enmascarado le dijo al halcón que el hombre tiene más genes de monstruo en su cuerpo, por lo que el hombre se despierta antes y le pregunta al halcón cuánto más valioso es ese hombre en comparación con el stock normal. El halcón respondió que el hombre se despertó 3 horas antes de lo que anticipaba, por lo que estimó que el porcentaje de genes de monstruo del hombre era superior al 80%. El conductor enmascarado se sorprendió de que tuvieran un stock mayor y le dijo al halcón que era 7 veces la cantidad de fluido de esencia de vida en comparación con un grado de normal, lo cual era una gran ganancia para ellos. Luego, el conductor enmascarado también le dice al halcón que será aún más problemático si el hombre se convierte en un monstruo y le ordena al halcón apagar al hombre. De repente, apareció un puño frente al coche y lo golpeó hacia abajo, luego la persona saltó lejos del coche, haciendo que recuperara el equilibrio. El halcón pregunta con pánico quién diablos es ese tipo y a dónde diablos va. Pero el conductor enmascarado maldice porque el motor del coche está averiado y le ordena al halcón que vigile a esas personas, sin dejar que se transformen prematuramente, mientras él va tras el otro tipo, sin darse cuenta de que Sincan está en la ventana. El halcón le dice a su camarada que el tipo está detrás de él, pero es demasiado tarde porque Sincan perfora su mano a través de la ventana para agarrar al hombre y sacarlo del coche. Luego, arroja al conductor enmascarado hacia los 3 cercanos. El enmascarado se pregunta si la información se ha filtrado y le pregunta quién diablos era, pero él simplemente le dice al hombre que lo adivine. El conductor enmascarado salta rápidamente hacia él para atacar mientras dice que lo enviará al infierno. El conductor enmascarado piensa que no le importa si el hombre lo sabe o no, porque no debe dejarse con vida. El hombre dentro del auto trata de despertar a las demás personas y les dice que han sido secuestrados. Falcón maldice frustrado cuando nota que los genes monstruosos de las personas están despertando. Luego, el hombre le pregunta a Falcón si es un traficante de personas y si van a morir. El hombre le ruega a Falcón que los deje ir, diciendo que está perfectamente seguro porque, con la ayuda de la Asociación de Redención, su estado mental ha sido muy estable y definitivamente no se convertirá en un monstruo. El hombre llora y le dice a Falcón que incluso su esposa lo dejó porque tiene genes de monstruo y su esposa dejó a su hijo, así que su hijo lo espera para que regrese a casa. Falcón levanta la poción frente al hombre y le dice que no se preocupe porque su hijo también es portador, así que estaba en la lista y él es el siguiente. Falcón ordena al hombre que vuelva a dormir y luego le hace oler la poción, gritando que ya no le importa la dosis. Por otro lado, el conductor enmascarado vuela rápidamente hacia el bosque y lanza rayos contra él mientras dice que es un trascendente de 3 estrellas, así que debería prepararse para convertirse en cenizas con su relámpago a quemarropa. Luego, el hombre ve llamas azules saliendo de él y piensa que la electricidad y el fuego no se cancelarán entre sí, así que ambos se verán afectados al final.
Pero el conductor enmascarado piensa que como el fuego azul de Sincan es solo una pequeña chispa, estará bien. Sin embargo, el enmascarado es arrojado lejos, haciéndolo preguntarse qué diablos es ese poder. El conductor enmascarado siente que le duele la mano y ve que está quemada, haciéndolo preguntarse por qué duele tanto cuando solo fue una pequeña chispa de fuego azul. Le pregunta si estaba tratando de salvarlos a todos cuando eran portadores de genes monstruosos y podrían convertirse en monstruos en cualquier momento, causando caos en ese mundo. Insiste en que matarlos es un acto de justicia y usarlos para el bien es un servicio al público. El conductor enmascarado sugiere que se vaya rápidamente, diciéndole que no tiene idea con quién está tratando. Sin embargo, simplemente pisotea la cara del conductor enmascarado y le dice que el tráfico de personas no tiene nada que ver con la justicia. El hombre le pregunta qué sabe y le dice que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Le pregunta cómo sabe acerca del tráfico de personas, diciéndole al conductor enmascarado que lo ayudará a entender los entresijos de su asociación de redención. Pero el hombre insiste en que no es parte de eso. Le dice al enmascarado que la gente encontrará el momento adecuado para modificar los rastreadores de ubicación implantados en los cuellos de los portadores, haciéndolos aparecer como si fueran legalmente asesinados por su gente después de ser monstruosizados. Luego, los venderán secretamente a la base experimental secreta de la familia Fan. El conductor enmascarado le pregunta cómo sabe tanto, pero simplemente le devuelve la pregunta, preguntándole al enmascarado cuántos han engañado y cuántas vidas inocentes han terminado. El hombre responde con una sonrisa, diciendo a quién le importa, y le dice que están eliminando amenazas potenciales para la sociedad. Asegura que calmarlos solo retrasaría su transformación y matarlos es la única manera de eliminar el problema. Ordena al conductor enmascarado que se calle y solo hable cuando él lo permita. Reconoce que el conductor enmascarado tiene razón, ya que la Asociación de Redención fue fundada hace unos 3 años, presentándose como una organización donde los portadores de genes monstruosos podían confiar y encontrar consuelo entre ellos. Sin embargo, aproximadamente 6 meses después, organizaron cientos de reuniones de confesión de portadores de genes monstruosos en todo el país, y luego utilizaron algún método para forzar a todos los portadores a mutar a su forma monstruosa y los mataron a todos. Sabe que solo se expuso cuando la gente descubrió que habían estado grabando toda la información personal de los portadores y vendiéndola. También sabe que los vendieron a la familia Fan para diversos experimentos con el fin de obtener esencia de vida y datos de investigación. En ese momento, la familia Fan ya había destruido todas las pruebas y no se encontraban pistas. Sincan solo conoce una ruta de entrega mencionada por un miembro de alto rango de la Asociación de Redención capturado en las noticias. Además de los experimentos, la familia Fan tiene otro propósito para los portadores capturados de genes monstruosos: alimentar a los monstruos subterráneos. Le pregunta al conductor enmascarado cuántas bases experimentales secretas tiene la familia Fan, pero el conductor enmascarado no responde, así que pisa más fuerte la cara del conductor enmascarado, haciendo que éste grite que se detenga y no lo lastime tanto. Responde que recordó que sabía de 2. Pisa aún más fuerte la cara del conductor enmascarado mientras le pregunta si cree que su cabeza puede soportarlo si sigue tratando de engañarlo de esa manera. El conductor enmascarado le suplica que se detenga porque su cabeza está a punto de estallar y le dice que va a confesar. El conductor enmascarado confiesa que hay numerosas fábricas de monstruos y bases experimentales en todo el país, pero realmente no sabe cuántas hay. Le pregunta al conductor enmascarado cuántas hay cerca de la ciudad de Kengchu, y el conductor enmascarado jura que solo conoce una ubicación. Luego, le ordena que lo lleve allí. Le pregunta al conductor enmascarado, que está tratando de ponerse de pie, si sabe algo sobre los monstruos subterráneos, pero el conductor enmascarado le pregunta de vuelta si hay un monstruo debajo de ellos y le dice que no hay forma de que haya monstruos debajo de ellos. Suelta al conductor enmascarado y le dice que parece que no tiene rango suficiente para recibir esa información confidencial. Luego, le ordena al conductor enmascarado que lo lleve a esa fábrica de monstruos. Mientras se aleja, el conductor enmascarado libera su relámpago, diciéndole que lo llevará allí de inmediato para encontrarse con esos portadores muertos. Lanzó un fuerte rayo detrás de él mientras afirmaba que no esperaba que sus manos aún fueran utilitarias y que haría volar su cabeza porque no podía dejarlo vivo, ya que ya había visto su rostro.
Sin embargo, simplemente bloqueó el ataque del conductor enmascarado con solo su mano y le dijo que como no estaban lejos de su automóvil, su grito debería ser lo suficientemente fuerte, de lo contrario, su compañero no podría escucharlo. Luego apretó la mano del conductor enmascarado, y este se preguntó cómo Sincan podía agarrar directamente su granada de palma con la mano izquierda. Notó que Sincan ni siquiera había usado su habilidad trascendente de fuego azul, haciendo que el conductor enmascarado se preguntara qué pasaba con su mano. Enfrentando al conductor enmascarado, le dijo que confiaba más en el camino de la persona que iba a escapar. El conductor enmascarado notó que era un monstruo y se dio cuenta de que no podía escapar de un monstruo con una altura de cobre y huesos de hierro. Abrió la boca para devorar al conductor enmascarado, quien recordó la electricidad que tenía pero se dio cuenta de que no era suficiente para lidiar con un monstruo como él. Un grito fuerte se escuchó fuera del bosque. Por otro lado, Falcón estaba tratando de hacer que el hombre se desmayara con la poción. Falcón le dijo al hombre que era bastante resistente y le preguntó si era su hijo quien le había dado la voluntad de aguantar hasta ahora. Falcón también le dijo al hombre que si no fuera por sus genes de monstruo de alto valor, le dislocaría la mandíbula y le ordenó al hombre que simplemente se desmayara. De repente, Falcón notó que Sincan se acercaba hacia ellos, y Falcón no podía creer que el conductor enmascarado llamado Anguila Eléctrica fuera derribado tan rápidamente. Pensó que si Sincan pudiera derribar a la Anguila Eléctrica tan rápido, Sincan no debía ser un adversario ordinario. Luego, Falcón salió del automóvil gritando que la seguridad era lo primero y que no podía ser culpado si la carga quedaba expuesta. El hombre le agradeció por salvarlos, pero Sincan le dijo al hombre que todos ya estaban muertos porque sus rastreadores de ubicación habían sido maliciosamente alterados para registrarse como monstruos y ser asesinados. Le preguntó al hombre si no lo sabían aún y le dijo al hombre que los habían traicionado eran la Asociación de Redención. Luego aconsejó al hombre que no dejara que nadie supiera que todavía estaban vivos y que no regresara a la ciudad. El hombre intentó decirle que su hijo aún estaba allí y le preguntó qué debía hacer, pero Sincan simplemente saltó y persiguió a Falcón, quien corría en retirada. Sabía que la institución de trascendencia estaba ubicada en una isla justo fuera de la ciudad de Nanjo. Ese lugar solía ser la fortaleza de la ciudad de Nansa, pero hace 20 años, los monstruos y los trascendentes aparecieron por primera vez en el mundo. Los trascendentes eran débiles y los monstruos eran despiadadamente destructivos. 5 años después, los humanos pagaron un precio enorme para finalmente exterminar a todos los monstruos y restaurar la estabilidad en la sociedad. Sin embargo, Nanshaseri ya había muerto por entonces. Más tarde, los exterminadores de la ciudad de Nanjo establecieron varias instalaciones allí, incluida la institución de trascendencia, el Instituto de Investigación Genética, los campos de entrenamiento y todo lo relacionado con los trascendentes. Esas son las ruinas de la ciudad de Nansa que aún no han resultado, así que cree que es donde la familia Fan construyó secretamente la fábrica de monstruos. Luego, Falcón pasa junto a los monstruos encadenados y se enfrenta a la puerta. La cámara de vigilancia lo enfoca, y él le dice a la persona que está mirando que es él, no algún intruso. Falcón también menciona que la primera línea de defensa de su fábrica es terriblemente problemática y que cada vez que van allí, tienen que escuchar esos inquietantes ruidos de monstruos. La persona responde que si alguien se infiltra, lo detectarán de inmediato, e incluso los trascendentes con la capacidad de volverse invisibles no escaparán del sentido del olfato de los monstruos. Luego, la persona le pregunta a Falcón qué pasó con el envío esta vez, dónde estaba la Anguila Eléctrica y si había sucedido algo. Falcón responde que estaba a punto de hacer la misma pregunta, y luego pregunta si hubo una filtración de información porque alguien llegó allí y causó problemas. Falcón le dice a la persona que la Anguila Eléctrica probablemente está muerta en este momento, pero afortunadamente, sintió que algo andaba mal temprano y abandonó el envío para volver rápidamente. Falcón le grita a la persona que el tiempo se agota, así que debería abrir la puerta porque necesita preguntarle a su supervisor, Som, qué está pasando. La persona maldice frustrada y le pregunta si está seguro de que nadie lo siguió hasta allí. Falcón responde que es un trascendente elemental del viento de 3 estrellas, así que nadie puede seguirle el paso a menos que esa persona tenga un olfato muy bueno. Él le dice a la persona que incluso si alguien lo siguiera hasta allí, ni siquiera puede superar esa primera línea de defensa, así que si esa persona viene, simplemente será alimento para los monstruos. Entonces, la persona abre la puerta.
Un momento después, el guardia ve una sombra pasar rápidamente por la primera línea de defensa y pregunta cómo es posible cuando esos monstruos ni siquiera hicieron ruido. El hombre decide revisar otros monitores, pero el otro guardia bosteza y sugiere que si hay un intruso, es probable que aparezca en la posición del conducto de ventilación. Por otro lado, en la primera puerta, él camina casualmente, esperando que incluso con la red de monstruos, otros monstruos de rango 1 no deberían reconocerlo. Sabe que siempre y cuando no haya genes de monstruo en su estómago en este momento, todavía lo considerarían uno de los suyos. Se da cuenta de algunos puntos ciegos en la vigilancia allí y decide hacer un agujero en la pared para entrar. Mientras tanto, en la sala de cuarentena, el hombre les pregunta a los demás por qué no ha llegado el nuevo lote de envío y les dice que se están quedando sin suministros. De repente, el hombre en la mesa grita de dolor, haciendo que el hombre tome un bisturí y les pregunte a los demás si no habían quitado ya las cuerdas vocales de la muestra y cómo podían ser tan poco profesionales. El otro hombre se disculpa y explica que pensó que, dado que la muestra no se movía, no necesitaba quitarle las cuerdas vocales. El hombre le dice al otro hombre que si extrae directamente los genes del monstruo, esos monstruos se convertirán en humo en poco tiempo. Si quieren enviar esos genes de monstruo al laboratorio de nivel 2 intactos, necesitan manejarlos primero. El hombre le dice al otro investigador que deben quitar los genes de monstruo mientras aún están vivos sin dejar que mueran, ya que sus cuerpos son contenedores para ellos. Incluso si pierden sus extremidades, no mutarán inmediatamente en monstruos, pero hacer que hagan ruido sigue siendo un gran problema, a lo que el investigador asiente. El hombre abre la boca de la muestra mientras explica al investigador que manejar los materiales debe hacerse con el mayor cuidado sin un solo error. Le dice al investigador que no cause problemas a otros investigadores, a lo que el investigador asiente. La muestra le ruega al hombre, ofreciéndole cualquier cosa pero suplicándole que perdone a su esposa porque la cantidad de genes de monstruo en su cuerpo es extremadamente baja, y teóricamente, es muy difícil que su esposa se convierta en un monstruo. De repente, escuchan un golpeteo, haciendo que el hombre y la muestra miren hacia el lado lleno de portadores de genes monstruosos. La muestra ve a su esposa dentro, haciéndolo llorar y jurarle al hombre que los va a matar a todos. La muestra declara que todos morirán miserablemente y nunca encontrarán paz en la vida después de la muerte. El hombre le pregunta al investigador si lo vio y explica que si otros investigadores se enfrentan a una situación así, llevaría a la distracción y aumentaría la probabilidad de fallas en la investigación. Luego, el hombre le pregunta al investigador qué haría si eso resulta ser el experimento más crítico y le dice al investigador que está obstruyendo esencialmente el progreso humano. El investigador está de acuerdo. El hombre está a punto de cortar las cuerdas vocales de la muestra mientras le recuerda al investigador que esté atento y meticuloso cuando las luces de la habitación se apagan, haciendo que el hombre se detenga confundido. Luego, el hombre ordena al investigador que verifique por qué no se ha activado la fuente de alimentación de respaldo todavía. De repente, alguien llama al supervisor del hombre, Son, para informar que alguien cortó los cables y toda la fábrica perdió energía. Falcón llega, llamando a Son y preguntando si tuvieron una fuga de información porque fueron emboscados. Falcón le pregunta a Son por qué está parado allí y por qué hay un corte de energía. Son le dice a Falcón que no es más que un alborotador y que está siendo rastreado. También le informa a Falcón que las personas que los emboscaron cortaron su energía. Falcón trata de recordarle sobre su primera línea de defensa, pero Son ordena a la seguridad que inicie una alerta de nivel 1. Luego, Son marca números mientras piensa que la fábrica de monstruos ha sido infiltrada por un individuo misterioso y que debe notificar de inmediato a los superiores. Son marca a alguien de la familia Fan y estaba a punto de informar que la fábrica de monstruos número 3 parece tener intrusos. De repente, alguien rompió el teléfono de Son a tiempo, haciendo que Son gritara que el hombre estaba allí. Falcón le dice a todos que el hombre definitivamente lo siguió hasta allí y piensa que el hombre debe tener un deseo de muerte. Luego, los guardias aparecen y preguntan a Son por instrucciones. Él les ordena que encuentren al intruso, a lo que ellos asienten. Sin embargo, alguien patea a todos los guardias. Sincon les dice que sus cuerpos, mentes e incluso sus almas huelen terriblemente, y esa merienda nocturna suya es realmente repugnante. Son le pregunta si vino por esos portadores de genes monstruosos y le dice que es arrogante. Son también dice que esos portadores de genes monstruosos son una amenaza para la sociedad, pero pueden hacerlos útiles.
Dado que no entiende nada y Barry está ahí para obstaculizarlos, bien podría quedarse y ser su sujeto. Son le dice burlonamente que los guardias de seguridad no sirven de mucho, ya que solo hacen trabajos de baja categoría. Sin embargo, asegura a Sincon que la seguridad real está allí. Los guardias a los que pateó anteriormente se levantan y lo atacan con sus atributos de fuego, gritando con alegría que finalmente alguien lo suficientemente estúpido como para irrumpir está allí para encontrarse con su muerte. Falcón también salta hacia Sincon para atacarlo con su habilidad de viento, diciéndole que está allí para vengar a la anguila eléctrica. Por otro lado, Son se pregunta quién es el intruso, si es un exterminador o uno de las personas de la institución del equipo de Dean Kang-chi. Son piensa que Sincon es demasiado arrogante y se pregunta cómo se atreve el intruso a venir allí solo y causar estragos en su fábrica de monstruos. Sabe que tienen un trascendente elemental del viento de 3 estrellas en etapa temprana y 2 personal de seguridad especial de 3 estrellas en etapa media. Además, poseen una medicina secreta, así que Son cree que incluso si Sincon es un trascendente de 4 estrellas, tendrá que quedarse allí para que extraigan su cadena genética trascendente. Falcón usa su viento giratorio, y los dos guardias usan sus bastones en llamas para atacarlo juntos, pero él lo bloquea usando su llama azul. Bromeando, le dicen que tiene algo de habilidad para lograr bloquearlo y preguntan si no sabía que tienen un laboratorio dedicado al estudio del elemento fuego. Le dicen que sus ataques atribuidos al fuego son como si estuviera tratando de mostrar una espada frente a Guan Yu. Los guardias miran sus bastones en llamas y sienten que algo no está bien. Falcón les dice a los guardias que usó su habilidad trascendente para convocar un viento giratorio y les pregunta por qué parece que las llamas azules de Sincon lo absorbieron. Uno de los guardias le pregunta a Falcón si está bromeando, y el otro guardia le dice a Falcón que Sincon debe haber aprendido algún tipo de autodestructivo gráfico estelar elemental. Luego, Falcón es golpeado fuertemente contra la pared y le dice a Sincon que necesitará al menos 100 días para recuperarse de una lesión tan severa autoinfligida, lo que significa que fue el poder de su habilidad de autodestrucción. Falcón sabe que está familiarizado con ese tipo de movimiento porque es lo mismo para los genes trascendentes, y el poder que está usando en este momento es similar a presumir sacrificando su vida. Luego, Sincon aparece frente a Falcón, quien le está levantando el dedo medio, admitiendo que fue impresionante si pudo usarlo 2 veces seguidas. Sincon golpea a Falcón en la cara, haciéndola explotar en pedazos. Los guardias están impactados al presenciar que la mitad del cuerpo de Falcón parece como si hubiera sido golpeada por un camión. Uno de los guardias pregunta si está viendo a un monstruo golpeando a una persona y grita que debe ser al menos un monstruo de rango 3 para hacerlo. Luego, los dos guardias saltan hacia atrás mientras le gritan que parece que tiene algunos trucos bajo la manga para poder usar movimientos tan intensos en sucesión. Creen que su debilidad es bastante obvia y que solo puede explotar en una pequeña área. Entonces, ambos vuelven a usar sus bastones en llamas para atacarlo. Sin embargo, Son, que está observando al otro lado, sabe que los guardias están equivocados porque solo aquellos que cultivaron con éxito un gráfico estelar elemental pueden evolucionar a un trascendente de 3 estrellas. No significa que todos los trascendentes de 3 estrellas puedan usar el poder del gráfico estelar elemental. Son ha estado estudiando las habilidades de la familia Fan durante años, y está familiarizado con las habilidades de trascendencia elemental del fuego. También sabe que Sincon no usó las habilidades de un gráfico estelar elemental. Lo que Sincon usó son solo habilidades puras de trascendencia elemental del fuego y fuerza física pura. Los guardias están impactados al ver que sus llamas son abrumadas nuevamente por el poder de Sincon y gritan que el gráfico estelar elemental de Sincon es más fuerte de lo que pensaban. Creen que los ataques a distancia no alcanzarán a Sincon. Las llamas de los guardias desaparecen y Sincon corre inmediatamente hacia ellos. Los guardias rápidamente se comen la semilla de fuego carmesí, pensando que necesitan estar postrados en cama durante medio mes nuevamente. Son está sorprendido al ver que los guardias están usando la semilla de fuego carmesí, sabiendo que es el as en la manga de su fábrica de monstruos. Es una droga desarrollada por la familia Fan utilizando la llama eterna encontrada en lo profundo de la Tierra. Puede potenciar temporalmente el poder de las llamas para los trascendentes del elemento fuego, permitiendo que los trascendentes de 3 estrellas alcancen el nivel de un trascendente de 4 estrellas. Uno de los guardias grita asombrado que puede sentirse lleno de poder destructivo, mientras que Son piensa que lidiar con intrusos ahora debería ser pan comido para esos guardias que comieron la semilla de fuego carmesí.
Sin embargo, Son cree que si no se equivoca, Sincon parece poseer una llama muy parecida a la que la familia Fan ha estado buscando. Son recuerda que después de una investigación continua y un intento de dominarla por completo, esperan usarla para romper el poder del gen trascendente del 90% y de la llama eterna que existe bajo tierra. Luego, Sincon golpea la cara de uno de los guardias, haciéndola explotar en pedazos, haciendo que el otro guardia pregunte cómo pudo suceder cuando ya aumentaron temporalmente su poder. El guardia grita que Sincon no pudo superar sus llamas, pero al final, la sangre del segundo guardia salpica por todas partes, igual que la del primer guardia y Falcón. Son no comprende y le dice que la cantidad de su gen trascendente debe ser extremadamente alta, hasta el punto en que sus llamas experimentaron un cambio en calidad. Incluso ha mostrado propiedades físicas mejoradas que solo poseen aquellos cuyo porcentaje de gen trascendente supera el 90%. Son también le dice que sus llamas también han experimentado una evolución de propiedades similar a la llama eterna subterránea llamada propiedad devoradora. Sincon ordena a Son que le diga dónde está esa llama eterna subterránea, y Son responde que no hay problema. Le dice a Sincon que siempre y cuando se una a ellos, puede llevarlo allí. Son dice que con sus genes trascendentes de poder, seguramente será muy valorado por la familia Fan, si pueden usarlo para desbloquear los secretos de la llama eterna. Pueden hacer una contribución significativa a ese mundo. Son lo invita a unirse a ellos y a volverse grande junto con ellos. Pero él le dice a Son que ya ha matado a su gente. Son le dice que a nadie le importa el personal de seguridad y que, siempre y cuando los investigadores estén bien, no tienen absolutamente ningún problema. Son también le asegura que no se preocupe porque a la familia Fan no le importaría perder a algunos peones de baja clasificación. Sin embargo, le aclara a Son que quería decir que todos estaban muertos, incluidos todos sus investigadores. Luego, un monstruo mata al investigador que intenta escapar detrás de él. Le explica a Son que acaba de liberar a todos los monstruos de su cautiverio y selló todas las puertas que llevan afuera. Los monstruos solo pueden cazar allí. Le dice a Son que los obligaron a todos a mutar en monstruos y ahora esos monstruos devorarán a todos allí, lo cual es justo. Son grita en pánico y le dice que él también es un maldito humano. Luego, Son le pregunta si él tampoco es un trascendente y le dice que esos portadores de genes monstruosos son la escoria de la sociedad. Entonces, lo que hacen al investigarlos es como, Son le pregunta temblorosamente, qué hay de malo en él, y cómo le beneficia ayudarlos. Coloca su brazo demoníaco en el hombre de la mesa, diciéndole a Son que es justo buscar venganza por sus compañeros. Luego, cierra los ojos del hombre mientras le promete que lo ayudará a vengarse contra la familia Fan, haciendo que el hombre cierre los ojos pacíficamente. Luego, toma a Son por el cuello y lo levanta mientras Son le pregunta si está loco y le dice que ellos, los trascendentes, son sus compañeros. Le ordena a Son que le diga la ubicación de esa llama eterna, de lo contrario, lamentará estar vivo. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.